día estuve pensando muchísimo en por qué es que yo suelo tener demasiado miedo para hacer alguna cosa. Bueno, el punto es lo siguiente, y es lo que descubrí. Descubrí que el miedo no estuvo en mí todo el tiempo, porque más bien yo recuerdo que el miedo no siempre estuvo dentro mío. El miedo me lo implantaron cuando yo era chica, cuando yo era solamente una niña que no sabía nada, absolutamente nada. En ese momento me implantaron el miedo, así es. Me implantaron el miedo cuando me dijeron que yo no podía hacer o que yo no era suficiente para hacer algo que yo quería cuando solamente era una niña de 6 años, de 5 años. Me implantaron el miedo cuando me dijeron que yo no podía jugar con ellos o con los demás niños por ser de tal o cierta forma. Me implantaron el miedo cuando me juzgaron, cuando me rechazaron, y hay una larga lista más. Así que el miedo no siempre estuvo dentro de nosotros. Y yo sé que todos tenemos miedo. No hay una persona que no tenga miedo en el universo, porque todos estamos implantados, a todos se nos implantó la semillita del miedo. Así, es como una semillita que te implantan cuando tenés apenas uso de razón, y ya cuando te implantan eso ya nunca más se te llega a ir hasta que agarres conciencia, hasta que te despiertes y digas: yo ya no tengo miedo, yo ya no quiero tener miedo, yo quiero solamente vivir en paz y hacer lo que quiera sin tener miedo al que dirán, o a que me van a juzgar, o a que me van a decir un montón de cosas. Así que para vencer el miedo hay que hacer cierto tipo de ejercicios que se los iré diciendo al transcurrir el video. Bueno, el miedo no solamente es miedo a los fantasmas o miedo a alguna fobia, a algún cierto tipo de animal. El miedo es algo frustrante. El miedo te paraliza, el miedo te frena, y el miedo es lo peor que uno puede tener, porque cuando uno tiene miedo de vivir, tiene miedo de hacer lo que uno quiere. Entonces terminamos haciendo lo que los demás quieren por el miedo a el que dirán, o el miedo a perder algo, y así. En este video vamos a rechazar el miedo, así es, mi gente. Rechacen el miedo totalmente de sus vidas y les prometo que les va a ir un poco mejor. Pero no instantáneamente, obviamente, no se le va a salir el miedo instantáneamente. El miedo sale cuando decidimos hacer lo que queremos. Obviamente no algo malo, no, gente. Ese anhelo que siempre tuviste en hacer, como, no sé, digamos que una idea de salir a correr a las 5 de la mañana, pero siempre tuviste miedo de ir a correr a las 5 de la mañana porque van a decir tu familia de vos que sos un obsesionado, o van a decir que te estás volviendo loco, o cosas así. O van a decir que solamente estás pensando en vos por hacer eso. Tus amigos van a decir que ya no tenés tiempo para ellos por hacer lo que vos querés. Entonces, cuando vencemos ese tipo de miedo de las personas,
por el que dirán o que nos van a juzgar las personas. Entonces en ese momento es cuando nos damos cuenta que siempre estuvimos errados por dejarnos guiar por los demás, porque a la hora de la verdad los demás nunca van a estar 100% para nosotros. Entonces lo único que vamos a hacer es depender de algo que nunca va a estar 100% para nosotros. Entonces les invito a que no tengan miedo, a que analicen profundamente dentro de sus mentes y digan ¿a qué es lo que yo le tengo miedo? ¿O qué tipo de miedo me implantaron cuando yo era criatura? Cuando yo era solo niño. Y una vez que descubran ese miedo que le implantaron, se darán cuenta que pueden luchar contra eso. Y cuando luchan contra eso, les digo que muchas personas van a estar en sus contras. Y así.